Amados hermanos, quisiera que me acompañaran a Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Qué bendición verles. Qué bueno compartir la palabra con ustedes. Que el Señor en su misericordia conceda que este tesoro precioso que está en vasijas de barro sea hoy llevado a sus corazones. Dice Éxodo 20, mis amados hermanos, acompáñenme por favor a leer desde el verso 8 hasta el verso número 11, por favor. Desde el verso 8 hasta el verso número 11. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, acompáñenme a orar, por favor. Señor, hoy me presento delante de ti con temor y temblor de saber que tu palabra es una palabra santa y que yo soy un hombre de labios impuros, Señor. Hoy vengo delante de ti a pedirte que como predicadores de tu palabra nos des la fe y el entendimiento, Señor, que es el tesoro de tu palabra, el que tiene poder para transformar las vidas, que es ese tesoro que está en vasos de barro, Señor, para que la preeminencia y la gloria no sea de los hombres, sino solamente tuya. Señor, si algo pasa esta mañana aquí, puedo estar completamente convencido de que fuiste tú, Señor, de que tú eres quien has obrado. Por eso, concédenos esa fe. Primero, concédeme la fe, Señor, de predicar tu palabra con valentía, porque tengo toda la confianza de que ella debe ser expuesta con toda verdad, pues no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Y como tu palabra también expresa, es la iglesia pues columna y baluarte de esa verdad. Así que estamos aquí, Señor, para expresar tu verdad, pero también, Señor, concede a mis hermanos oír hoy tu verdad. Esta mañana tú nos hablabas, Señor, y nos decías cómo por medio de la verdad tú produces fe en nuestros corazones. Así que oramos para que mis hermanos puedan tomar estas verdades y puedan clamar y decir: oh Señor, haz que esto produzca fe en nuestro corazón. Señor, clamamos delante de ti, dándote gloria, honor, alabanza por este tiempo que nos concedes aquí en este lugar. Amén. Hermanos, lo primero que quiero exponer esta mañana es que el tema del cuarto mandamiento en el día de hoy es un tema de debate en medio de la mayoría de iglesias evangélicas e incluso aquellas que se hacen llamar iglesias reformadas. Pero al abordar este tema del día de hoy, no pretendo simplemente abordarles desde un punto de vista de debate y hacer una apología en por qué sí se debe guardar el día de reposo. No, hermanos, ha sido realmente nuestra intención con el pastor y con los hermanos de la iglesia, llevar a la iglesia a crecer en el amor por Dios, su gozo y alegría en el mismo Señor, usando los medios que Él ha destinado para esto. Por otro lado, hermanos, el hecho de que es un tema de controversia hoy día no nos exime de nuestra responsabilidad de predicar lo que la Biblia enseña sobre este tema. Pero como les decía anteriormente, el deseo nuestro no va a ser cargar sus conciencias con lo que no estamos seguros de lo que dice la Biblia, sino precisamente por el contrario, mostrarles lo que la Escritura dice al respecto del día del Señor, y que el Espíritu glorioso de nuestro Cristo sea convenciéndonos de estas verdades. Hermanos, se ha orado bastante por este día, por la exposición de esta predicación. Muchos hermanos han deseado y manifestado el deseo de escucharla, y estoy aquí parado comprendiendo la responsabilidad que tengo delante de Dios de hablar sobre este tema del día del Señor, convencido de lo que la palabra de Dios enseña y con el deseo de que el poderoso Espíritu glorioso nos convenza por medio de su palabra. Quisiera
a manera de introducción, decir que nosotros tenemos que ser cuidadosos de entender todo lo que Dios ha dicho en su contexto. El día del Señor tiene un contexto claro. Y hermanos, si nosotros no vamos al contexto primario del día del Señor, lo más probable es que nos perdamos en el camino abordando este tema. Así que lo que primero que quiero hacer esta mañana no es vamos a ver el mandamiento y ya, y como es un mandamiento tenemos que hacerlo y punto, sino que podamos ver la gloria maravillosa que hay detrás de este día, de tal manera que se convierta para nosotros en gozo y deleite. Así que vamos a comenzar hoy realmente por el principio. Esta es una de las predicaciones de esta serie. No va a ser un solo día en que vamos a exponer el día del Señor. Hay tanto que decir sobre esto que esto será tan solo el principio. Hoy vamos a comenzar por el propósito original del día de reposo. Eso será lo que vamos a ver en esta mañana. Ese será el desarrollo de esta mañana. El propósito original del día de reposo. Yo quiero, mi amado hermano, que usted disponga todo su corazón, toda su mente, que usted esté completamente concentrado en la palabra del Señor. Para esto vamos a ir entonces, si es el principio, vamos a irnos a Bereshit, en el principio. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, hermanos. Y allí estaremos desarrollando esta mañana la predicación. Génesis capítulo 1. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Usted me va siguiendo, por favor, allí en la lectura. Vamos a empezar en el versículo número 26 y vamos a ir leyendo. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acompáñeme al verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y lea conmigo el versículo 15 de ese capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Al hacer una lectura de este texto que acabamos de hacer, al parecer no encontramos nada difícil de interpretar allí. Realmente no es complicado. Y sí, hermanos, es fácil de entender, pero tengo una pregunta que hacer. ¿Estamos entendiendo todo lo que implica lo que acabamos de leer? Ese es el punto. ¿Entendemos las implicaciones que están detrás de lo que acabamos de leer? Bueno, lo primero que este texto relata, nos deja ver, es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Sociológicamente siempre se ha preguntado, ¿cuál es la diferencia del hombre con el animal? Y la verdad, se responde en muchos círculos que no hay ninguna diferencia, que el hombre es un animal que razona. Pero cuando miramos la escritura, hermanos, podemos ver que lo que hace al hombre diferente de toda la creación es que él fue creado a la imagen de Dios. Hermanos, es cierto que estamos en un mundo ateo, donde incluso muchos teólogos no creen en el relato de Génesis, sino que avalan la evolución, diciendo que sí hubo una evolución, pero que Dios la controló.
Pero el autor del libro de Hebreos dice que por la fe nosotros entendemos que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía por la palabra poderosa de Dios. Y esto incluye al hombre. El hombre fue creado con una particularidad especial que lo hizo diferente de toda la otra creación de Dios. ¿Cuál fue esa particularidad? Que nada de lo que Dios creó lo hizo a imagen excepto al hombre. Lo hizo a su imagen, excepto al hombre. Pero respondamos lo siguiente: ¿qué significa que el hombre fue creado a imagen de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen de Dios? Bueno, es una pregunta realmente de los catecismos menores que todo niño debería responder con facilidad. Lo que eso quiere decir es que el hombre en cierta medida cuenta con características que le pertenecen única y exclusivamente a Dios. No queremos decir, hermanos, que con ser imagen de Dios es que nosotros somos dioses. No, puesto que claramente Dios tiene otras características que solo le pertenecen única y exclusivamente a Él. Pero hay otras que Él compartió con nosotros o que las imprimió en nosotros en el momento de crearnos. Esto es lo que teológicamente se llama atributos transferibles, aquellos que Dios ha transferido sobre su creación especial, o sea, el hombre. Nosotros conocemos la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres morales. ¿Y por qué nos hizo seres morales? Porque Dios tiene moralidad. Y la moralidad de Dios en su totalidad es santa. Esta es la razón, hermanos, por las que los hombres se dan cabezazos contra la pared. Ellos se pueden deshacer de la idea de Dios, pero no se pueden quitar ese sentimiento moral que no los deja tranquilos cuando hacen el mal. ¿Por qué? Porque Dios imprimió eso en ellos. Su conciencia les atormenta muchas veces. Y esto es así porque Dios imprimió moralidad, no el hombre, porque Dios lo hizo a su imagen. Un hombre es acusado cuando comienzan andanzas adúlteras. Un perro no. Un perro está con una perra y mañana puede estar con otra y no tiene el más mínimo sentimiento de dolor. Igual una perra con un perro. Lo triste de esta situación, hermanos, es que muchos hoy aman más los perros que a los hombres creados a imagen de Dios. Pero bueno, eso no tiene nada que ver ahora. Como segunda medida, como primera medida en el texto que leímos, es que Dios creó al hombre a su imagen. Y haber sido creado a su imagen es que hay algo de Dios que fue impreso sobre el hombre. Y eso es lo que hace que el hombre sea diferente de toda la creación. El hombre no es un simple animal que razona. El hombre es lo que es porque Dios lo creó a su imagen. Y le dio unas características que solo pertenecen a Dios. Y por eso el hombre es lo que es. Pero como segunda medida, vemos entonces que Dios puso al hombre para trabajar. El mismo día que Dios creó al hombre, lo puso en el jardín para que trabajara. Y eso también tiene que ver con la imagen de Dios, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que obra. Nuestro Dios es un Dios que trabaja. Cristo dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que el hombre fue creado para trabajar y obrar, y de esta manera glorificar o dar gloria a Dios. Hermanos, el darle gloria a Dios es algo que está implícito en el hombre, en ser creado a la imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno en gran manera. De Adán se podía decir lo siguiente: de tal padre, tal hijo. O sea, cuando uno miraba a Adán allí, antes de que el pecado se introdujera en la creación, tendríamos que decir lo siguiente: ver a Adán era como ver a Dios. Así que le aplicaba la frase: de tal padre, tal hijo. Y eso seríamos nosotros, hermanos, si el pecado no hubiese entrado. Todos seríamos como Dios en la proporción de lo que les estoy diciendo. O sea, representaríamos claramente a Dios trabajando, obrando. Y como no habría idolatría, todo sería para la gloria de Dios. Eso es lo que hubiese pasado si el pecado no hubiera entrado. Pero aquí está la pregunta del millón. Porque usted puede estarse preguntando: ¿y qué tiene que ver eso con el día de reposo? ¿Cierto? Ha hablado tanto y no escucho día de reposo por ningún lado. Pero la pregunta del millón es esta, y tiene todo que ver con el día de reposo.
Creó Dios al hombre para que trabajara sin descanso los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 360 días del año, o estableció 360 porque el calendario hebreo tiene 360 nomás. O estableció Dios un patrón de trabajo y descanso desde el principio. Esa es la pregunta. Para dar respuesta a esto, quiero que leamos Génesis 2, 1 al 3, por favor. Mire lo que dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, aquí por lo menos vemos dos cosas que vamos a explicar, y es en lo que vamos a desarrollar esta mañana el sermón. Vemos por lo menos dos cosas. Uno, el ejemplo de Dios. Y dos, unas declaraciones que Dios hace. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. El ejemplo de Dios y las declaraciones que Dios hace sobre este día. Eso será lo que estudiemos esta mañana. Así que vamos a ver como primera medida el ejemplo de Dios. El versículo 2 dice que Dios reposó en el séptimo día después de haber hecho su obra. Dice que Dios reposó. La palabra hebrea, tanto en el versículo 2 como en el versículo 3, para reposo, es la palabra que conocemos como Shabbat. Que de ahí tenemos la palabra Sabbat, o de ahí tenemos la palabra sábado. Pero realmente la palabra etimológicamente y traducida directamente al español, simplemente quiere decir cesar. Cesar. Ahora, lo primero que quiero que miremos al respecto de este reposo de Dios es lo que escribe Isaías en el capítulo 40, el versículo 28. Quiero que usted lea conmigo ese versículo, para que usted y yo entendamos por qué reposó Dios. Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Por qué reposó Dios? Isaías 40, 28. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor, y léalo conmigo. ¿Lo tienen? Mire lo que dice. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué dice ese verso, hermanos? Isaías dice que Dios no se cansa. Isaías dice que Dios no se cansa. Así que este reposo que Dios tomó, no lo pudo haber tomado porque haya quedado extenuado de toda la creación. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué reposó Dios en el séptimo día? ¿Cuál es la razón por la que Dios haya reposado en el séptimo día? Si no es porque Él se cansa, porque Él no tiene cansancio, si no es porque haya quedado extenuado por esa creación, la pregunta es ¿por qué reposó? Vamos a dar por lo menos 4 respuestas a esa pregunta. 4 respuestas a la pregunta ¿por qué Dios reposó? Primera, Dios está declarando con su reposo que su obra creadora ha terminado. Ha concluido. Un comentarista dice, este descanso de Dios da claramente a entender que después de ese día sexto, nada más fue añadido a su creación. No fue creado ningún animal, ninguna nueva vegetación salió, absolutamente nada, o por lo menos ningún tipo nuevo de vegetación salió. Dios ha concluido su obra creadora. Lo que había que crearse ha quedado creada. Yo respondería a esto de la misma manera como cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, la obra ha quedado terminada. El reposo de Dios en el día séptimo es el consumado del Padre. Consumatum es. La obra creadora mía ha quedado terminada. Esa es la primera razón por la que Dios descansa. Ha puesto un fin a su creación.
ya ha descansado, ya la creación como nosotros la vemos ya quedó concluida, no se necesita más, no se agregará nada más adelante, ya he terminado mi obra creadora. Como segunda medida, podemos decir que Dios descansó al terminar su obra en un sentido de satisfacción y de deleite con su reposo. El versículo 31 del capítulo 1 nos dice, ¿qué nos dice? ¿Y vio a Adán todo lo que él había creado? No, hermanos, el texto nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Quién lo vio? ¿Adán? ¿Quién lo vio? Eva. No, Dios, hermanos, lo vio. No sé si usted ha tenido ese sentido de satisfacción y deleite cuando termina algo que ha comenzado. No sé si a usted le ha pasado eso, hermano, cuando usted empieza una obra y usted de pronto la termina y cuando la mira dice, oh, estoy satisfecho de lo que hice, he culminado aquello que empecé. Pues pienso, hermanos, que esa es la razón, una razón más por la que Dios reposó. Él se deleitó en su creación, tuvo satisfacción de lo que Él mismo había hecho. Y quiero que miremos dos pasajes que nos pueden dar más luz al respecto de esto. Éxodo capítulo 31 es uno de ellos. Éxodo 31. Que está completamente relacionado con el día de reposo. Y quiero que usted mire conmigo el versículo 16 y el versículo 17 de ese capítulo. Dice: mire lo que dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. ¿Y qué? Y reposó. Lo interesante de ese pasaje, mis amados, es que la palabra reposó que usted ve ahí no es la palabra Shabbat. Ya no es esa palabra Shabbat. La palabra que usted ve allí en hebreo, que nuestro hermano tradujo como reposó, realmente la vemos en otro texto que está aquí en Éxodo también, Éxodo 23:12. Vaya un poquitico atrás. Éxodo 23:12. 12. Esa palabra es traducida de una mejor manera como refrigerio o deleite. O sea, es como si el Señor hubiese dicho ahí: usted va a guardar el día sexto, así como el Señor reposó en el día sexto, donde cesó su obra y se deleitó. Mire lo que dice el 23:12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y su asno, y tome ¿qué? Refrigerio el hijo de tu sierva, el extranjero. Hermanos, Dios está usando un lenguaje donde nos está dando a entender que Él se deleitó en su obra maestra, en su creación, con el hombre como cumbre de esa creación, y la miró y sintió satisfacción. Es muy importante que noten esto, mis amados. Dios vio su creación, lo que Él había hecho, y entró en reposo como un tiempo de placer, de satisfacción por lo que había creado. Los judíos entendían realmente este reposo. El problema fue que lo convirtieron en una religión. Pero quiero que lean conmigo Isaías 58, por favor. Y se van a dar cuenta que era realmente el día de reposo. Isaías 58. Y vamos a estar citando ese texto muchas veces hoy. Mire lo que dice el verso 13 y el verso 14. Mire qué dice, hermanos: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares ¿qué?
delicia. Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, ¿qué? Te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Oh, hermanos, ¿qué llamado les hace Dios? ¿Cuál es el llamado que Dios les hace? Mire, ¿cómo pide Dios que llamen a su día? ¿Cómo pide Él que llamen a su día? Él dice, llamen mi día, deleite en Jehová. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque eso fue lo que Él hizo, hermanos. Él se deleitó en sí mismo. Él se deleitó en sus obras. Y tú podrías decir, oh pastor, eso suena raro. Que Dios se deleite en sí mismo, eso parece como orgulloso. Claro, eso dice tu lógica debido al pecado, hermano. Pero quiero que usted entienda esta preciosura. Dios no se puede deleitar en nada fuera de Él. ¿Y por qué Dios no se puede deleitar en nada fuera de Él? Si Dios se deleitara en algo fuera de Él, entonces ya Él no sería Dios. Aquello en lo que Dios se deleitara sería Dios. Espero puedan entender este juego de palabras. Lo que trato de decirles, hermanos, es que Dios reposó, se deleitó en todo lo que había hecho y fue puesto como ejemplo para que usted y yo en el día de reposo nos deleitemos en Él. Cuando Él vio su obra creadora, Él la vio y dijo, oh, esto me quedó espectacular. Oh, esto es bueno en gran manera. Se deleitó en sí mismo. Usted puede decir, pero eso suena orgulloso. No, hermano, eso es orgulloso, es nuestro pecado. Porque usualmente nosotros nos deleitamos en nosotros mismos, no en Él. Pero Dios no se puede deleitar en nada fuera de Él. Si Dios se deleitara en algo fuera de Él, Él ya no sería Dios. Por eso Dios siente deleite y placer consigo mismo. Y ahí radica nuestro pecado, en sentir placer y deleite con nosotros mismos, cuando deberíamos sentir placer y deleite con Dios. Pero podemos decir como tercera medida que Él reposó, mostrando en ese momento a nuestros primeros padres cuál sería el tipo de reposo que tendrían si permanecieran en obediencia. Sí, hermanos, si ellos obedecían a Dios, ellos estarían en ese reposo eterno, sin tener que pasar por la amargura de la muerte. Podemos pues ir viendo cómo el día de reposo Dios lo hizo no solamente por algo, sino para dar matices especiales de ese día. No solo era un día de deleite en Él, sino también apuntaba a aquel reposo eterno al cual Cristo nos introduciría eternamente. Esto es lo que explica claramente el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 8 al 11, donde él dice que hay un reposo todavía para el pueblo de Dios, al cual Josué no los introdujo, porque si Josué los hubiese introducido en ese reposo, no quedaría después otro reposo. Pero se habla de otro reposo, hermanos. Aquí vemos cómo el descanso del Señor en aquel reposo tenía una connotación escatológica. Un día ustedes descansarán de todas sus penosas obras. Y en ese descanso del Señor viene tipificando entonces el descanso que Cristo daría a los suyos. Así que podemos ver, hermanos, varias cosas con respecto a este reposo que tomó Dios en su creación. Primero, Él reposó, hermanos, y tiene una enseñanza de que dijo, mi obra ha quedado completada. Pero segundo, Él reposa y siente deleite en lo que Él ha creado. Y como tercera medida, Él está haciendo una sombra del reposo al que el pueblo de Dios posteriormente iba a entrar cuando Cristo comprara un pueblo con su propia sangre y lo introdujera a ese reposo eternamente. Quiero que piensen una cosa, hermanos. ¿Qué caracteriza ese descanso? ¿Qué caracteriza ese descanso que vamos a tener cuando Cristo se manifieste? Bueno, hermanos, escatológicamente dice, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá aflicción, no habrá muerte, porque las primeras cosas pasaron. Pero la pregunta es, ¿termina allí el asunto?
Lo que nosotros esperamos simplemente es que no haya muerte, que no haya aflicción, que no haya dolor, que no haya muerte. No, hermanos, hay algo más allá que eso. Cuando nosotros estemos en ese reposo, nos deleitaremos en Él para siempre. Nos gozaremos en Él para siempre. Ya no habrá necesidad de luz, porque su luz irradiará nuestra vida por siempre. ¿Puede hacer usted conexiones en este momento, hermanos? Nuestro reposo hoy, ¿cómo lo vemos? Es la forma en como Dios lo ve allá en la creación. Cuando usted y yo venimos el domingo acá a la iglesia, cuando usted y yo pasamos en el día de reposo, es lo mismo que el Señor mostró allá. Es una sombra de lo que viene. Usted y yo estamos hoy acá sintiendo un deleite, un gozo en el Señor, diciendo: oh Señor, un día estaremos completamente en ese reposo. Un día nos deleitaremos en ti para siempre. Un día te veremos cara a cara. Un día nos gozaremos en tu presencia. Eso es lo que significa pasar un día en el reposo de Dios. No solamente es un día donde venimos a la iglesia, no solamente es un día donde estamos todo el día en la iglesia, sino es un día que escatológicamente esperamos. Es una sombra de lo que va a venir. Ay, hermanos, un tiempo de gozo y deleite, mis hermanos. Así como en la cena del Señor recordamos lo que Él hizo por nosotros, en el día del Señor, en todo el tiempo recordamos que nosotros un día viviremos con Él para siempre. Así que podemos plantear esta pregunta en este momento: ¿deseas estar con Dios en el cielo, pero no puedes pasar todo un día con Él aquí en la tierra? En otras palabras, la pregunta es esta: cuando llegues a la presencia del Señor, tú le dirás: Señor, cuánto añoraba yo este día, cuánto deseaba estar contigo para siempre. Ay, Señor, cada que me reunía el domingo y pasaba todo el día con mis hermanos, deleitándome en ti, gozándome de ver este día en algún momento, cuánto añoraba yo este momento, y aquí estoy hoy, Señor. Pero imagine que usted llegara a la presencia y le dijera: oh Señor, cuánto me deleité en este momento, y el Señor te diga: ¿y tú quién eres? Yo no te conozco. Como cuarta medida, o como cuarta respuesta, ¿por qué Dios reposó? Fue también para establecer un patrón del hombre creado a su imagen y semejanza. Quiero hacer una pregunta. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, que hoy estoy utilizando mucho la mayéutica. Y creo que la mayéutica abre la posibilidad de que usted y yo reflexionemos. Así que la pregunta nuevamente es: ¿por qué Dios hizo lo que hizo en 6 días y reposó un día? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo en 6 días y reposó un día? Yo le hago la pregunta: ¿no podía Dios haber creado todo en 1/millonésima de segundo? Creemos que fue una limitación en el poder de Dios lo que solo le permitió crear todo un día por vez, y fue tal el desgaste de poder que quedó exhausto y le tocó descansar. ¿Creen que esa fue la razón? A veces, hermanos, así pensamos nosotros. Dios creó todo en 6 días porque no pudo crearlo en menos. No, hermanos, Dios no creó el mundo en 6 días porque no haya podido hacerlo en menos. Dios es Dios. Cristo no necesitó 6 días para alimentar a 20,000 personas. Cristo levantó los panes y los peces, los bendijo y coman. ¿En cuánto tiempo pasó eso? Cristo el Señor no abrió el mar rojo por partes. El Señor abrió el mar rojo y el pueblo pasó como por tierra seca. No fue simplemente: ábrete mar rojo, y pasó hasta acá, mañana le abro el otro poquito porque quedé exhausto. No, hermanos, abrió el mar rojo y el pueblo pasó tranquilo. No, hermanos, hubo un propósito perfecto en Dios,
Y creo que hay cosas más allá de nuestro alcance con respecto a por qué Dios creó todo en 6 días. Y se ha especulado mucho al respecto. Pero creo por el momento que podemos decir es que Él quiere hablar algo específicamente a su criatura especial, al hombre. Él no descansó porque Él necesitó ese descanso, pero Él lo hizo porque usted y yo necesitamos descansar en Él. Él no lo hizo por Él. Él lo hizo por nosotros. Hermano, ese es el tiempo de la religiosidad, donde la gente intenta ser cristiano fuera de Cristo, fuera del cristianismo. Por eso hoy hay debate sobre el día de reposo. Pero en el tiempo de los puritanos y los reformadores no era una cuestión de debate, hermanos. ¿Por qué? Porque para ellos el día de reposo no era un simple mandamiento que estaban obligados a hacer. Para ellos el día de reposo era la necesidad que ellos tenían para poder vivir la vida que Dios les decía que tenían que vivir. ¿Comprenden lo que les estoy diciendo? Amados hermanos, hoy hay debate al respecto, pero eso no fue el debate en toda la historia. Nuestros hermanos puritanos no debatían sobre el día de reposo. Para ellos el día de reposo iba a llegar y para ellos había un deleite y un gozo. Y Señor, ¿cuánto necesito yo este día de reposo? Tú no lo necesitas, pero yo sí lo necesito. Y se estaba acabando el domingo y ya añoraban que llegara nuevamente el día de reposo. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos decían, oh Padre, y entendían muy bien Juan capítulo 15 versículo 1, separados de mí nada podéis hacer, o 15:5. He estado utilizando un ejemplo en estos días que me parece pertinente traer acá esta mañana con respecto a la religiosidad. Quisiera explicarlo esta mañana. Hay materiales que tienen ciertas propiedades, y cuando un material que tiene ciertas propiedades es acercado a un gran campo magnético, ese material empieza a tomar las propiedades de este gran campo magnético. Si usted tiene un gran campo magnético, llámese un gran campo magnético, un gran imán o un generador, una corriente eléctrica generando un gran campo magnético, como dice la ley de Faraday. Toda corriente que transcurre por un conductor, este conductor produce un campo magnético, entonces sea porque es un gran imán que tiene un campo magnético, una gran corriente que está generando un gran campo magnético. Si usted acerca una varilla de hierro a ese gran campo magnético, esta varilla de hierro empieza a tomar esas propiedades. Después usted saca esa varilla de ese campo magnético y usted lo acerca a otro, y usted se da cuenta que esta varilla, que era un pedazo de hierro, ahora adquirió propiedades de ese campo magnético. Y si usted lo retira de ahí, él empieza a tener esas propiedades, pero empieza a perderlas a menos que vuelva y lo acerque a ese campo magnético. Y entre más tiempo permanezca en ese campo magnético, más propiedad, o sea, la fuerza de su propiedad cada vez se incrementa más. Pero hay otra manera interesante de hacer que este pedazo de varilla adquiera esas propiedades. Tú lo coges y le das un golpe en seco contra el suelo. ¡Pah! En seco. ¡Ta! Entonces las moléculas se intentan reorganizar dentro de él y hacer que haya un pequeño campo magnético. Pero nunca, por más duro que usted le dé y en seco, tendrá la potencia que tiene cuando se acerca a esta fuente de campo magnético. Eso es lo que está pasando hoy con la iglesia. La iglesia está intentando ser cristiano a los golpes. La gente está intentando ser cristiano simplemente apartado de la fuente. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué, hermanos? Todo se nos convierte en una carga en la iglesia a nosotros. Hermanos, vamos a hacer esto, ay, vamos a hacer esto, ay, hay que orar, ay, hay que ofrendar, ay, hay que el día del Señor, ay. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos haciendo las cosas a los golpes, a la fuerza. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted quiere ser santo? ¿Quién es la fuente de santidad? ¿Quién es la fuente de santidad? Cristo es la fuente de santidad. Mire esto, hermanos. Usted tiene que entender lo pecador que usted es. Entienda que usted es un pecador. Si usted no entiende lo pecador que usted es, nada va a pasar con su vida. Usted no va a entender el evangelio. Pero yo le digo una cosa, hermano. ¿Cómo puede entender una persona que es pecadora estando en la oscuridad? ¿Cuál es la fuente de luz inaccesible? ¿Quién?
¿Quién es la fuente de luz, hermanos? Mire lo que dice Jeremías: ustedes me han abandonado a mí, fuente de vida, y han cavado sus propias cisternas. ¿Cómo puede una persona entender su pecado si está en una cisterna llena de oscuridad? Pero si usted acercara a esta persona a la luz, o si usted le trajera la luz de Cristo a él para que lo alumbre en ese momento, él va a poder ver su mugre, él va a poder ver su suciedad. ¿Por qué, amado hermano? Porque él es la luz que todo lo alumbra. El hermano Héctor nos explicaba esta mañana claramente. Usted puede venir aquí un miércoles y apaga toda esta luz, hermano, y usted puede ver todo como si estuviera bien, pero prenda la luz y verá las cucarachas que pasan. A no ser que la luz alumbre vuestros corazones, no podremos entender nuestro pecado. Pero no solamente eso, Él, la fuente de luz, es fuego purificador. Entonces, si usted y yo nos acercamos a la luz, vamos a ver nuestra suciedad, vamos a ver nuestro pecado. Y como decía el hermano Héctor esta mañana, podré decir: Señor, soy gusano y no hombre. Pero mientras nos acercamos a esa luz, no solamente eso, reconocemos que somos el primero de los pecadores, como Pablo reconoció, sino que el fuego purificador purifica nuestras impurezas, quema nuestras impurezas. Pero estamos intentando ser cristianos a los golpes. Tienes que hacer esto, haga esto, haga esto, y haga esto, y haga esto. Y las personas lo único que están haciendo, hermanos, dándose cabezazos contra las paredes. Porque el cristianismo es venir a la fuente de vida y adquirir las propiedades que esta fuente tiene. Miren esto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes oran al Señor? Señor, ya no quiero ser más como yo. 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 Hermanos, es la oración incorrecta. Si usted no quiere ser más como usted tiene que ser más como Cristo. Entre más usted sea como Cristo, más su yo desaparece. Si ven, yo ya no voy a ser más yo ya no voy a ser más yo, ya no voy a ser más yo. No, mi hermano, ese es el método inapropiado. Señor, necesito ir a la fuente. Cuando yo esté en esa fuente, la fuente de luz, la fuente de sabiduría, la fuente de gracia, la fuente de gozo, la fuente de poder, al yo estar en esa fuente, yo adquiriré las propiedades de esa fuente. Y entonces yo voy a dejar de ser yo y seré como esa fuente. ¿Comprenden, hermanos? Ese es el cristianismo. Este día no es un día de sacrificio. Usted y yo lo necesitamos. Nos urge que llegue este día. Quiero que miremos la promesa nuevamente que hay en Isaías 58. Vuélvala a mirar conmigo, hermanos. Isaías 58. Dije que vamos a estar mirando este texto muchas veces. Hoy vamos a volverlo a mirar. Mire lo que dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares ¿qué? Delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El día de reposo se hizo por causa nuestra, hermanos. El día de reposo es el día en que Dios nos dio su misericordia. Marcos 2:27, pasaje que el hermano Carlos predicó aquí hace poco, dice claramente que el día de reposo se hizo por causa del hombre. Mira, amados, hoy los que debaten sobre el día de reposo están ignorando esto. Para ellos el día de reposo se ha convertido como si el hombre hubiese sido creado por causa del día de reposo. ¿Ven por qué hay un gran error en el entendimiento que hay en el día de reposo? Es el mismo falso entendimiento que tenemos hoy sobre la oración y sobre todos los demás medios de gracia. Eso es lo que la maldita religiosidad ha oído. El Señor, hermanos,
nos los da a causa nuestra, pero nosotros lo vemos como una carga. Tengo que orar hoy porque es un deber que tengo. ¿Lo ven? Tengo que orar hoy porque es un deber que tengo. Tú deberías decir: oh Señor, gracias porque me has dado la oración. Me urge orar, necesito orar, es una necesidad que tengo, no puedo vivir sin oración. Pero ¿sabe cómo lo estás viendo? Una carga. Ay, si no oro hoy me va a ir mal. Ay, si no oro mis hijos quedan desprotegidos. Ay, si no oro voy a dejar de ser espiritual. Sí, hermano, si no oras va a pasar todo eso. Pero no importa que tú lo hagas con una motivación incorrecta y nada va a pasar porque lo estás haciendo en incredulidad. La oración debería ser un deleite, es un regalo de Dios para nosotros. Hermanos, es el privilegio que como cristianos tenemos. Ningún otro pueblo de la tierra puede acercarse a Dios en oración. Su pueblo sí. Si ven, hermano, deja de ser una carga. Oh, maldita religiosidad que hace tanto. Tú deberías decir: necesito este día, amo este día, no puedo vivir sin este día. Hemos hablado muchas cosas esta mañana y no hemos salido del primer punto. Aquí es donde uno ve las profundidades de la Escritura y nuestra superficialidad para estudiarla. Pero bueno, hermanos, sigamos, que creo que tenemos un poco más de tiempo. Hay una conexión evidente entonces entre el cuarto mandamiento y Génesis capítulo 2. ¿Por qué debemos guardar un día para ti? Es la pregunta. Porque yo lo hice así. Y ustedes son mi imagen, ustedes deben imitarme. Y claramente este mandamiento tiene propósitos eternos y de gloria de Dios. Quiero pues que hagamos un resumen de lo que hemos visto en este momento. Estamos hablando del propósito original del día de reposo. Como primera medida, dijimos, hermanos, que Dios nos dio ejemplo y que Él guardó ese día de reposo, y por lo menos vimos 4 cosas. Primero, porque Él terminó su creación y dijo: consumado es. He creado todo lo que necesitaba crear. No hay nada más para añadir a mi creación. Como segundo punto dijimos que Dios reposó como señal del deleite que Él sintió cuando vio todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Que cuando Dios vio la creación se deleitó en sí mismo por lo que Él había hecho, y que lejos de ser algo pecaminoso, hermano, realmente es algo glorioso. ¿Sabe por qué? Porque Él nos está dando señales y muestras de que Él es el único Dios, de que Él no tiene en quien más deleitarse. Y como cuarto punto vimos que este reposo fue instituido por el hombre, donde Dios descansa. Como tercer punto vimos que este día de reposo es una sombra de lo que Cristo posteriormente hizo y sigue haciendo y hará para llevarnos y estar siempre con Él, donde disfrutaremos de Él, donde no simplemente es que no hay enfermedad, donde no simplemente es que no habrá lloro, sino que todo esto está así, es porque Él está ahí y disfrutaremos de Él. Y como cuarto punto vimos que este reposo fue instituido porque Dios sabe que nosotros necesitamos descansar y deleitarnos en Él. Fue creado por nosotros, no para Él, por nosotros. Dios no necesitaba descansar. Así que, hermanos, ya vimos el día de reposo como un ejemplo de Dios. Así que vamos a ver las declaraciones de Dios como segunda medida sobre lo que vemos en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dios hace 2 declaraciones sobre el día de reposo. Y quiero que usted escuche una cosa, amado hermano. Quiero que note que esto se hizo en el tiempo de la creación y no cuando la ley fue introducida unos 2500 años después. ¿Sabe cuánto tiempo hay entre la creación y la ley en el monte Sinaí? 2500 años. Y quiero que usted note que el día de reposo, sus orígenes, no fue un mandamiento de ley, fue un diseño original de Dios. Y la primera declaración que Dios hace es que Dios bendijo ese día. Ahora hay un problema con esto. Y le voy a decir cuál es el problema. Que tenemos aquí una pregunta.
Otra pregunta. ¿Qué significa que Dios bendijo el día de reposo? ¿Qué significa que Dios bendijo el día de reposo? Y antes de responder esta pregunta, quiero que analicemos. Nosotros hemos perdido el valor de muchas cosas espirituales debido al uso genérico que se le da. Yo le pregunto a usted, ¿qué significa que Dios bendijo el día de reposo? Bueno, que Dios le dijo, bendito sea el día. ¿Qué significa que Dios bendijo el día de reposo, hermanos? Usted y yo perdemos el valor de cosas espirituales porque le damos un uso genérico. Por ejemplo, hoy el matrimonio es algo espiritual, pero ha perdido completamente el valor en el mundo. El valor que Dios le dio se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido, hermanos? Porque se le ha dado un uso genérico. Oh, hermanos, yo quisiera retarlo a esto. Párese en una iglesia prestigiosa de esta ciudad. Párese afuera y haga una encuesta a cada una de las personas que salga. Dígame qué significa el matrimonio. Y lo más seguro es que usted encontrará o pocas o ninguna respuesta de lo que verdaderamente y bíblicamente quiere decir matrimonio. Pero otra palabra que ha perdido el valor completamente es la palabra bendición. Dios te bendiga. Bendiciones. Dios te bendice. Y estas palabras están aún en las personas del mundo. Parece que se volvió un cliché. Lo vemos en la iglesia, en el mundo del espectáculo. Un presidente la volvió famosa por un tiempo. Que Dios lo bendiga y que Dios me bendiga. Hoy esta palabra, Dios te bendiga, es como decir, buenos días, ¿cómo estás? Ay, mis amados hermanos, y de paso tenemos que decir que no es sino otra manera de tomar el nombre de Dios en vano. Cualquiera usa la palabra Dios. Dios, ¿por qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios. Señor, ayúdame. Y un gran etcétera. Debido al uso común, las palabras que tienen un valor espiritual impresionante han perdido su valor. ¿Qué significa que Dios bendijo el día de reposo? Un teólogo responde de la siguiente manera: el significado de la palabra bendición puede ser fácilmente determinado mirando su opuesto, maldición. Así que podemos decir, ¿qué significa ser un maldito de Dios? Usted fácilmente va a identificar que es un bendito de Dios, que es un bendecido por Dios. Pero ser un maldito de Dios significa estar fuera de su favor, significa estar separado de Dios, significa ser enemigo de Dios, significa estar bajo el justo juicio de Dios. Así que estar bajo la bendición de Dios es estar bajo relación especial de amistad con Dios, disfrutar de su favor, disfrutar de su buena voluntad. Así podemos decir que cuando Dios bendice a algo o a alguien, Él está declarando su favor sobre aquello que Él ha bendecido. Decir que Dios bendijo el día de reposo es que Él ha declarado su favor, su buena voluntad sobre aquellos que guardan ese día. De nuevo quiero que miremos, hermanos, Isaías 58. Y mire conmigo el 14. Mire conmigo el 14, hermanos. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Porque Dios bendijo ese glorioso día. Cuando Dios bendice a algo o a alguien, es porque por medio de eso que ha bendecido va a llevar a cabo sus propósitos. Mire un minutico, hermano, Génesis 1:22. Yo estoy siendo muy explícito con todo, porque es necesario que usted entienda claramente que este día no tiene nada que ver con ley. Que la ley que fue añadido 2500 años a esto, que lo vamos a ver entre 8 días, fue a causa de la introducción del pecado.
Pero yo le hago una pregunta: ¿dónde instituyó Dios el matrimonio? ¿En la ley? ¿En dónde? En la creación. Le hago una pregunta: ¿la ley pudo cambiar la institución que Dios puso del matrimonio? No. ¿Puede la ley cambiar la institución que Dios hizo el día de reposo? No, hermanos. Es un día glorioso que hace parte de lo que Dios creó, como el matrimonio. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden, hermanos? Miren lo que dice Génesis 1:22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. El deseo de Dios era que la tierra se llenara de animales, al igual que los mares, al igual que los cielos. Pero para que eso se lleve a cabo necesita la bendición de Dios. Mire, y los bendijo Dios. Dios tiene un propósito glorioso con el día de reposo. Y para cumplir con ese propósito glorioso, necesitaba ser bendecido por Él. Hermanos, estar guardando el día de reposo es estar en el tiempo que Dios ha bendecido para cumplir sus gloriosos propósitos. Se lo voy a volver a repetir: estar guardando el día de reposo es estar en ese glorioso porción de tiempo que Dios ha dado su bendición para cumplir y llevar a cabo sus propósitos. ¿No les parece esto maravilloso? Génesis 1:28 lo narra igualmente, hermanos. Mire lo que dice: y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados. Dios bendice al hombre para que él pueda cumplir con el propósito de procrear. ¿Cómo se sentían las mujeres que no podían tener hijos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? Dios no me ha bendecido. ¿Y por qué? Porque ellas sabían que para poder procrear, que era la instrucción de Génesis 1:28, necesitaba la bendición de Dios. Hermanos, el día de reposo sin la bendición de Dios sería como otro día. Pero ese día Dios lo bendijo de una manera especial para cumplir sus propósitos. Nosotros hemos perdido el valor de esa palabra, pero para un judío, ellos sabían lo que realmente era ser bendecido por Dios. Es por esto que Jacob no suelta al ángel hasta que él no le diera su bendición. ¿Recuerdas? Cuando él le dice al ángel: no te suelto si no me bendices. Yo necesito tu bendición, yo necesito tu favor. De lo contrario no puedo hacer nada de lo que tú me has mandado a hacer. Ay, Señor, yo necesito que tú me bendigas, yo necesito que tú me ayudes. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Guarda mi día, porque yo he bendecido ese día. Esto es lo que los predicadores modernos quieren hacer con sus decretos y declaraciones. Declaro que eres un bendito. Declaro un año de bendición. Oh, amados hermanos, solo Dios tiene el poder para bendecir o maldecir. Cuando Dios bendice a alguien o algo, es porque Él tiene el firme deseo de dar su favor, de dar su buena voluntad sobre el algo que bendijo o sobre el alguien que bendijo. Si miran, hermanos, cómo todo se distorsiona. Hoy la mayoría de las personas asocian la bendición con cosas materiales. Ponen una foto en Facebook diciendo: miren cómo Dios me bendijo, y muestran un carro, una moto, un viaje a Europa, y en muchos de los casos es con deudas, pero dicen que Dios los bendijo. Pero quiero que notemos algo en Génesis 32. Vaya un minutico a Génesis 32. Quiero que ustedes comprendan algo glorioso acá, hermanos. Para cuando usted lea Génesis 32, Jacob no tiene dónde echar sus propiedades. Jacob ya ha estado en la casa de Labán, su tío. Ha trabajado 14 años allí y es un hombre tapado en plata. Cuando él viene al encuentro de Saúl, su hermano, le manda primero, para adquirir el favor de él, una camada de animales adelante para
tener su corazón. A Jacob no le faltaba nada, hermano. Y quiere que les diga una cosa. Lo triste de eso es que ante los ojos de un predicador de este tiempo, Jacob tenía la bendición de Dios. Pero en el 32:26, es donde Jacob dice, y el ángel le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Imagínense si el ángel del Señor entiende que la bendición económica es la bendición. ¿Sabe qué le dice? ¿Quiere más? No tiene dónde echar las vacas, hermano. ¿Quiere más? Pero ahí le da la bendición de ser una nación que posteriormente de ahí vendrá el Salvador del mundo. Te voy a dar mi favor. Jacob le dice al ángel, no te dejaré. Hermanos, Cristo llama todo lo que tenemos o lo que necesitamos en esta tierra añadidura. Y sí, hermanos, necesitamos tener la bendición de Dios para tenerlas, pero la bendición de Dios va mucho más allá que suplir nuestras necesidades o añadiduras. Esto es lo que muchos aún no entienden. Dios bendijo este día de reposo para que usted y yo, al estar inmersos en él, gocemos de la bendición que Dios ha dado este día. ¿Entienden todos los años que hemos dejado esta bendición? Jacob le dijo al ángel, no te suelto si tú me bendices, si tú no me bendices. Pero usted y yo hemos soltado la bendición de Dios. Sea por pecaminosidad o sea por desconocimiento, usted y yo hemos abandonado lo que Dios ha bendecido. Ya lo hemos dicho. Pero respondamos a esta pregunta categóricamente. ¿Para beneficio de quién Dios bendijo este día? ¿Para beneficio de quién? ¿Para beneficio del mismo? Quiero explicarles algo, hermanos, en lo cual no deseo enredar el tema, pero para que podamos responder claramente a esta pregunta. Génesis 1 nos muestra el relato de la creación de Dios. Dios creó al mundo en 6 días. Y estos 6 días, hermanos, son días literales de 24 horas. Podemos ver que Él dice ahí, fue el día y la mañana del primer día, del segundo día. Pero claramente Dios está fuera de ese tiempo. Dios es el Dios sin tiempo. Dios no tiene tiempo. Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. Y lo hizo como un escenario para poner allí su creación. En la física dice, 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Pero eso no atañe a Dios. Dios está por encima de sus leyes. Dios es Dios. Así que la creación tal cual la conocemos es para el hombre, no para Dios. Cuando Dios se presenta a Moisés, hermanos, Él le dice, yo me llamo, yo soy. Él no le dice yo era, o Él no le dice yo seré. Él dice yo soy, Él es. La creación no es por Él, es para su creación. Usted y yo tenemos limitaciones dentro de la creación, pero Dios no. Así que cuando Él bendice este día de reposo, no lo bendice por Él, lo bendice por su creación, por el hombre que Él había creado. Ellos van a necesitar ese día. ¿Entienden la misericordia de Dios? Hermanos, mire, esto que Dios hizo, no lo hizo para el pueblo judío, no lo hizo para los cristianos. Él lo hizo en su creación. Todo hombre debería guardar el día de reposo. Todo hombre. Fue el día que Él creó. Como todo hombre un día dará cuenta delante de Él del matrimonio, así todo hombre, no importa que crea o no crea, dará cuenta en ese día del día de reposo. Todo hombre dará cuenta. Ay, hermanos, ellos van a necesitar ese día. Ellos van a necesitar deleitarse en mí. Y yo voy a bendecir ese día. La bendición de ese día es una expresa misericordia de Dios para el hombre. Somos nosotros los que necesitamos ese día, no Dios. Él no necesita nada. Si Dios necesitara algo de nosotros, entonces Él dejaría de ser Dios. Como lo he manifestado muchas veces, hermanos, el Dios de la Biblia, el Dios que creó todas las cosas por el poder de su palabra, no es Zeus, que se debilita si su pueblo no ora. Ya vimos por qué Dios bendijo ese día.
Ahora vamos a ver que Dios santificó ese día. Amados hermanos del Señor, cuando la Biblia dice que Dios santificó algo, es que Dios separa eso para su gloria y honra. Todas las cosas tienen un uso común. Escuchen, todas las cosas tienen un uso común, pero cuando Dios lo santifica, ya no es para uso común, sino que cumple el propósito especial de los designios de Dios. Lo vemos claramente en el templo, y todos sus utensilios fueron separados para cumplir ya no un uso común, sino que tenían un propósito especial. Esta santificación que Dios había dado a este templo lo hacía un lugar especial, como cuando la tierra a la cual pisó Moisés, el Señor le dice: quítate los zapatos porque ese lugar es santo. ¿Por qué era santo? Porque tenía una conexión con el Santísimo. Amados hermanos, déjenme hacer un paréntesis ahí. Usted puede ser la persona moralmente más buena, pero si usted no tiene conexión con el Santísimo, usted no es santo. Llámese de cualquier manera, pero no santo. Lo que es santo es única y exclusivo aquellas cosas o personas que tienen relación y conexión con el Santísimo. Quiero que miremos una historia en Daniel 5. Hermanos, ténganme un poco de paciencia. Yo ya estoy por culminar. Daniel capítulo 5. Este es el rey Belsasar de Babilonia. Mire lo que dice aquí, hermanos. El versículo 1 en adelante. Lea conmigo esto emocionante. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo que encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Hermanos, este hombre, voy a resumir, manda a llamar a los hechiceros, a los sabios, para que le digan qué es esto. Pero escuchen lo que ha pasado. El rey Nabucodonosor había sacado todos los utensilios santos del templo, los había llevado a Babilonia, y este hijo de él dice: tráigamelos. Y empieza a utilizar esto que había sido santificado, apartado para un uso especial, lo empieza a usar para un uso común. Espero que usted discierna lo que le voy a decir esta mañana. Espero que disciernan el espíritu. Él trajo lo que había sido santificado para un uso especial del templo y lo había usado para uso común. Y de pronto vi una mano que escribía en la pared. ¿Qué fue lo que escribió en la pared, hermanos? Escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esas fueron las palabras que escribió esa mano: Mene, Mene, Tekel Uparsin. Traen a Daniel para que Daniel interprete esta gran señal. Y mire lo que dice. Quiero que lea conmigo, hermanos, el verso 18 en adelante.
El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni oyen, ni ven, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos todos tus caminos nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Pregunta, hermanos, ¿por qué Dios castigó a ese rey? Porque había tomado algo que estaba santificado por Dios para usos especiales y lo había profanado usándolo para usos ordinarios. Hermanos, hacer un uso común de lo que Dios ha santificado es profanación. Y quiere que le diga una cosa: tal vez el Señor ya escribió esto en tu familia, tal vez el Señor lleva insistiéndote sobre el día de reposo, y tal vez el Señor ya dijo esto y sabe qué puso en tu casa. Mene, contó Dios tu reino y fuiste hallado falto. Mi intención no es meterles terror, hermanos, pero hoy estamos analizando, escuchen, no el mandamiento. No hemos tocado el mandamiento, sino ¿qué fue lo que hizo Dios con el día de reposo desde su creación? Día que lastimosamente se profanó con las prácticas judías religiosas, porque ni los judíos que guardaban el sábado estaban guardando el día de reposo verdaderamente. Y esta es toda la disertación que vemos en el Nuevo Testamento. Es porque el día del Señor lo habían convertido en una religiosidad, pero los mismos apóstoles guardaron el día de reposo como realmente se debía guardar. Nuestros hermanos puritanos guardaron este día entendiendo lo que realmente era. Y solo hasta nuestra época el día de reposo se convirtió en un día solamente para venir a la iglesia y después cada uno haga lo que le dé la gana, debido a que la mundanalidad entró a la iglesia. Porque el domingo es el día más mundano para el mundo. Pero hermanos, Dios santificó este día, no en la ley, en la misma creación. Lo apartó para fines especiales, no para fines comunes. Y usar este día para fines comunes es una profanación del día del Señor. Y tendremos que asumir las consecuencias de nuestro extravío. Quiero que miren nuevamente Isaías 58. Léalo conmigo, hermanos. El verso 13, que dice: si retrajeres del día de reposo tu pie
de hacer tu voluntad. ¿En mi día qué? ¿En mi día qué, hermanos? Si retrajeres tu pie de hacer lo que quieras en mi día santo. Lo que está diciendo es que es un día apartado. Él lo santificó. No hagas en él lo que quieras. Haz lo que se debe de hacer. Pregunta, hermanos, ¿cuándo Dios santificó este día? ¿En el monte Sinaí, cuando Dios estaba dando la ley? No, lo hizo en la creación, cuando la terminó, cuando se deleitó en lo que había creado, cuando puso este día como el reposo venidero. Allí Dios lo santificó. Dios declaró ese espacio de tiempo como un tiempo que le pertenecía a Él. Era un tiempo para el hombre que le pertenecía a Él. Hermanos, hemos visto hoy el día del Señor desde su contexto inicial, desde los principios. 2500 años de que se promulgara la ley. Realmente, hermanos, para mí este estudio fue tan contundente. Ya ni siquiera deberíamos estudiar el mandamiento. Ya, está claro. Está ahí. El asunto del debate del día de reposo hoy está basado en la ley. ¿Tenemos que guardar los cristianos la ley? Dios nos libertó de la maldición de la ley, ya que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, lo primero que diría es que esto no es sino textos sacados del contexto, pero hoy hemos visto que el día de reposo, sus principios no tienen nada que ver con una ley. Nada que ver con la ley. ¿Por qué está entonces la ley? ¿Por qué está como el cuarto mandamiento? Bueno, hermanos, eso lo analizaremos dentro de 8 días. Pero el día del Señor o día de reposo fue creado como un día de deleite, un día de bendición, no fue instituido como una carga. Para muchos todo lo que el Señor les ha dado se ha convertido en una carga, y posiblemente los hombres lo han convertido en eso, en cargas. Pero yo te pregunto, ¿no es un deleite para ti ofrendar? ¿No es un deleite para ti ofrendar? ¿No es un tiempo de gozo, de venir y traer tus ofrendas? ¿Acaso tú no dices mientras trae tu ofrenda: Señor, me gozo trayendo esta ofrenda, mostrándote que todo lo mío es tuyo, o que en realidad lo que yo tengo es tuyo? ¿Y acaso no dice la Escritura que Dios se goza, se deleita con el dador alegre? ¿Acaso no es un gozo para ti? Pero imagínate si tú dices: vengo a traer esta ofrenda porque me toca darla, porque eso es lo que me dicen que tengo que hacer. Hermanos, este es un tiempo que el Señor le plació bendecir y santificar para encontrarse con nosotros de una manera especial una vez a la semana. Inmediatamente puede saltar a tu mente: pero no, es que todos los días deben ser para el Señor. Y yo te diría: sí, pero Dios nos santificó todos los días y bendijo todos los días de una manera especial. Fue su día, porque en ese día el Señor haría algo especial con su pueblo reunido. Nunca pasa en un creyente lo que pasa un día en la iglesia con el Señor. Nunca. En este día donde nuestras almas, es en este día donde nuestras almas son refrescadas después de una semana de trabajo y una lucha con el pecado. Este glorioso día es como la montaña donde subimos y contemplamos a lo lejos el reposo glorioso que se nos avecina cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve para estar para siempre con Él y deleitarnos para siempre en su presencia. El día del Señor no tiene nada que ver con un ritual religioso, no tiene nada que ver con un conjunto de reglas opresivas. Hermanos, estamos hablando de comunión deleitosa con Dios. Estamos hablando de un deseo de que este día llegue. No puedo programar otra cosa en este día. Programar otra cosa en este día para un verdadero hijo de Dios es un verdadero desperdicio. No te vuelvo a decir, hermano, no te vayas de viaje para este día. No te vuelvo a decir, no te vayas de paseo para este día. No te vuelvo a decir, no te quedes en la casa para este día. Porque mientras tú no comprendas el deleite y gozo maravilloso que hay en este día para ti, siempre será una carga. Y será además deleite cuando programes un viaje, un paseo o un día de relajo en casa. O como muchos me dicen: no vine, pero estoy pegadito al Señor, los acompañé en espíritu. No, hermano, aquí no somos espiritistas. Aquí predicamos a cuerpos. Hermanos, hoy hemos visto la preciosidad que es este día. Y no este mediodía, es este día.
todo el día. Es por eso que como iglesia, después de estas enseñanzas, estará abierta la puerta del domingo para todo aquel que se quiera deleitar en el Señor todo este día. Para todos aquellos que quieran retraer su pie y hacer lo que bien les plazca y lo vean como una delicia. No será una obligación que para venir a esta iglesia tienen que venir todo el día. Quiero que eso quede claro. Con los que quieran estar aquí recibiendo la bendición del Señor con gran gozo y con gran júbilo, con eso nos gozaremos y nos llenaremos de gozo. Quiero terminar con esto. Hay días del Señor donde un verdadero creyente no experimenta el gozo de este día. Y eso puede ser por varias razones que ahora no trataré. Pero cuidado que sea así siempre. Porque eso puede estar hablando de una decadencia espiritual en tu vida, o que realmente tú no eres cristiano. Lo normal es que el cristiano ame este día. Ama llegar a compartir con sus hermanos. Le parece muy corto el tiempo, se le va rápido la mañana. Y ahora dice, qué bendición, ya no solo será la mañana, también la tarde. Oh, qué bendita bendición. No está pensando, ¿a qué hora se acabará esto? Tengo que hacer algo en la tarde, tengo mejores cosas que hacer. Puede ser que tengamos días malos, pero ese no es el patrón. Oh hermanos, que el Señor nos conceda deleite por este día que Él bendijo y santificó. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias por habernos dado este día. Amén. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces te decimos, bendícenos, bendícenos, bendícenos. Y el Señor nos dice, yo te daré la bendición el día que yo bendije. Pero Señor, hemos rechazado tu bendición. Hemos utilizado el día que tú santificaste para usos profanos, para usos mundanos. Oh Señor, perdónanos. Aquí estamos hoy. Señor, nos queda largo camino para hablar de este día. ¿Por qué está en el decálogo? ¿Cuándo fue cambiado el domingo? ¿Por qué se cambió el domingo? Tenemos que hablar qué es lo que realmente debemos hacer entonces en el día de reposo. Todo eso lo hablaremos, Señor, pero aquí lo importante es que tú nos has hablado hoy, que tú santificaste este día, que tú diste tu bendición a este día, y que el pueblo que lleva tu nombre es un pueblo que se deleita en ese día, Señor. Padre, no vamos a obligar a nadie aquí, solo tú los puedes convencer, Señor. Pero Señor, no es que los convenzas de que este es tu día. No, Señor, eso no es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan es conocer a Dios. Porque cuando conozcan a Dios, ellos se van a deleitar en este día. ¿Cuántos, Señor, que están guardando este día en este momento, se van a sus casas desesperados? Ay, ¿qué hago? Ay, ¿ahora qué me pongo a hacer? Ay, no puedo salir a hacer nada. Ah, Señor, qué triste. ¿Cuántos que hoy están guardando el día de reposo simplemente van a sus casas después y simplemente no quieren salir porque sienten temor a que algo malo les pase? Como aquellos que no pasan debajo de una escalera, exactamente lo mismo. Pero lo único que esperan es que el día acabe para volver a sus andanzas. Oh Padre, haz que este día sea una delicia para nosotros. El día añorado, el día deseado. Oh, como dice la Escritura, el amado, el deseado de las naciones. Que este día, Señor, lo deseemos porque ahí contemplamos al deseado de nuestras almas.